Más Mesa Central por Tele 13 Radio. 7:44 con el ministro de Energía, Diego Pardo, aquí en Mesa Central. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Estábamos conversando preocupados de la situación de Vicente Pizarro, el mejor jugador de Chile en el desastre el otro día, que lo operaron ayer. Está bien, ¿no? Y un puntal de Colo-Colo. Un puntal de Colo-Colo no solo es mi también. equipo, sino que es el único equipo chileno que está representando a nuestro país en la Copa Libertadores. Ya que estamos. Pero bueno, está bien Vicente Pizarro, salió bien de la operación, pero no se sabe cuántos días va a estar fuera. Pero bueno. Lo esperaremos. ¿Estuvo tan tenso el Chile Day, particularmente el de París, que dicen que fue muy, muy tenso con las generadoras? No, o sea, siempre es esperable cierta preocupación por parte de un sector de la industria cuando uno incorpora un cargo nuevo, digamos una sobretasa de impuestos, como en este caso. Es normal que el sector de la industria que le toca meterse la mano al bolsillo tenga... Corcove, digamos. Claro, o sea, es obvio. Tenga observaciones, tenga preocupaciones. Y es parte del debate. Ha pasado antes... Ya, pero ¿usted se esperaba que esto saliera en el Chile Day? Porque esa ha sido una de las críticas, digamos. No, efectivamente, no. Y además que los organizadores del Chile Day, que son gente muy responsable y además preocupada, conversamos con ellos. Yo había acordado hacer una presentación en el Chile Day. Yo había estado en el Chile Day del año pasado también. Entonces acordamos hacer una presentación y cuando este tema empezó a surgir, porque había acordado ir a este evento antes de la presentación del proyecto de ley y cuando después de la presentación del proyecto de ley empezó esta atención respecto de la generación distribuida, lo que sugerimos y que fue lo que finalmente hicimos fue, hacer una reunión específica con este interés particular para atender sus preocupaciones y eso fue lo que se hizo. La historia es que este proyecto de subsidio para las cuentas eléctricas, el famoso subsidio de los $150 millones que el gobierno pretende duplicar, incluye una eliminación, un cargo para los, ¿cómo se llaman? Los pequeños medios de generación distribuida, que son todas estas generadoras chicas de 9... ¿Explicamos un poco en qué consiste ya? Usted lo va a explicar mejor que yo. La generación distribuida es un tipo de generación eléctrica de menos de 9 megas. Claro. Que tenía una forma de regularse hace algún tiempo atrás y durante la gestión de Susana Jiménez se decide eliminar ese régimen, modificarlo por uno, porque tenía ciertos errores, y modificarlo por otro, pero sin perjuicio de eso dar un plazo de vigencia más allá de su derogación. Entonces el decreto que establece la forma de remuneración de esta generación distribuida hoy está derogado, pero tiene una vigencia ultraactiva, se denomina una vigencia más allá de su derogación, ¿ya? Hasta el año 2034. O sea, tiene un plazo fijo hasta claro, hasta 10 años más. Digamos. Claro. Y eso es una garantía una cierta garantía de precio, para entenderlo así en términos simples, ¿no? Claro, lo que ocurre es que se establece un precio nudo de corto plazo, o sea, se usa esta referencia al precio nudo de corto plazo y si, la remuneración en el mercado mayorista que obtienen estos generadores... Al vender su energía. Claro, es mayor que el precio nudo de corto plazo, contribuyen al sistema. Y si es menor, tienen que recibir desde el sistema. El sistema significa los otros generadores esencialmente y los grandes consumidores eléctricos que son los que pagan. Entonces siempre reciben más o menos el mismo precio. En diseño. Ese era el diseño, claro. Ese era el diseño, pero es un diseño que no ha funcionado así. Al menos en los últimos años, particularmente en el último año y medio. Cuando uno mira, y estos son datos objetivos, porque después podemos hablar de las opiniones, pero los datos son importantes ponerlos en un principio. Si uno mira los precios promedio del 2020, los precios promedio en el mercado mayorista en el 2020, la gran mayoría de estos medios de generación distribuida son solares. Uh-huh. Cuando uno mira qué ha pasado con el precio promedio en el mercado mayorista desde el 2020 al 2023, para tomar medias completas anuales, el 2020 estábamos en el orden de los 30 pesos el kilowatt hora. ¿Ya? 30, 32. Y la media del 23 es como 12 pesos, 10, 12 pesos. ¿Sí? O sea, el producto que se vende
por parte de digamos, de De esta este- unidad productiva, Se está comprando más barato. perdió como un 60% de su valor, ¿Ya? porque hay más oferta, esencialmente, en el mercado mayorista. Claro, qué sé yo, porque las hidroeléctricas tienen mejor generación porque llovió mucho, por lo que sea. Hay más oferta. Ya. Y también hay más oferta solar a nivel industrial. Ujú. En general hay más oferta de energía. ¿Qué pasa con sus ingresos? Por eso viene el problema, esto viene desde antes Sí, de, claro. de esta ley. Entonces los ingresos cayeron. No, Ah, no, pero no caen. los ingresos, Porque el diseño es que el resto de las generadoras le tienen que pagar. pero con un diseño que permite que los ingresos hayan ido de cerca de 40, o el precio, este precio estabilizado haya ido de un precio, una media anual de 40 pesos por kilowatt hora a 70 pesos por kilowatt hora. O sea, mientras el producto perdió un 60% de su valor, sus ingresos aumentaron un 60%. Por estas transferencias cruzadas. Efectivamente. Ya. Entonces, Ahora, eso estaba en el diseño. eso está en el diseño, efectivamente. Eso Y lo, está que en el ellos, y lo- diseño. y lo que ellos dicen es, cuando yo invertí, esas eran mis reglas del juego y ahora me las quieren cambiar. En verdad lo que estamos haciendo es estableciendo un cargo transitorio. Y los cargos transitorios, como ha ocurrido antes, en el 2022 hicimos un cargo por servicio público que grava a los grandes consumidores eléctricos también de manera transitoria, aunque en este caso recauda el doble y dura el triple, porque también es hasta 2034, este es solo por 3 años el que estamos estableciendo en esta ley. Buscan lidiar con coyunturas específicas, tratando que las distorsiones que obviamente introducen en el mercado sean lo más breves y contenidas posibles. Pero es un cambio en las reglas del juego transitorio, entonces. Lo que pasa es que la palabra cambia en las reglas del juego, depende cómo uno la use, po. Entonces hay determinadas excepciones donde todo es un cambio en las reglas del juego y efectivamente en un sistema jurídico las reglas cambian todo el tiempo. Pero en general la palabra cambio en las reglas del juego, lo que se busca con esa palabra es mencionar un cambio significativo, imprevisto, que altera de manera sustancial la organización industrial de un sector. Eso es lo que en general estamos hablando. Y en este caso, no, el gobierno tiene la convicción de que no es así, De que pero no está, obviamente no está alterando el funcionamiento sustancial, digamos. de que no Porque debería haber- imprevisto era, digamos. de que no debería, no, tampoco es cierto que sea imprevisto, ¿Por porque qué? y en ese sentido yo creo que es importante que digamos, hagamos un ejercicio mínimo de recopilación. O sea, podemos mirar los diarios un año hacia atrás y al menos desde finales del 2023 hay una recomendación normativa del Coordinador Eléctrico Nacional, que es un órgano autónomo dentro del sistema eléctrico, que recomienda, producto de esto que estábamos hablando, a nivel reglamentario, eliminar de manera completa y permanente el precio Este estabilizado. sistema, digamos. Sí, eso lo recomendó el Coordinador Eso no es Eléctrico del Nacional. gobierno. No, el Coordinador Eléctrico Nacional recomendó eso a finales del 2023. Entonces, llevamos discutiendo sobre este tópico, yo diría, un par de años. Y el establecimiento de este cargo surge en una mesa de trabajo con parlamentarios de gobierno y de oposición, producto de este objetivo compartido de aumentar la cobertura del subsidio eléctrico. Claro. Que es el que va a compensar para gran cantidad de familias el alza en las cuentas por el descongelamiento. Ese es el objetivo, efectivamente. Entonces, esta idea surge en esta mesa de trabajo que efectivamente, y yo ahí reconozco que el trabajo de esta mesa fue efectivamente breve, pero por diseño, porque así fue como se planteó por los propios parlamentarios que esta mesa tenía que sesionar cerca de un mes y medio y entregar su primer informe. Además que el subsidio tiene que funcionar ahora, digamos, Por no eso. puede llegar el próximo año. Efectivamente. Entonces, esa es la idea. Eso ya, tiene que ser rápido. Entonces, ahí efectivamente surge esta idea, pero el tema acerca de el espacio de contribución que abre la generación distribuida es un tema que está al menos desde finales del año pasado Entonces usted dice, en el debate público. No, estamos con el ministro Diego Pardo, ministro de Energía. Usted dice, no estamos cambiando las reglas del juego y esto se veía venir, esto no es imprevisto. No, para nada. Porque está en la discusión. El presidente de la CPC, Ricardo Méndez, publica una carta en el Mercurio, hoy no sé si la alcanzó a leer, que dice que critica eso, critica el cambio de las reglas del juego, pero también critica el concepto el principio de autocontención. Esto es que un propio sector tiene que hacerse cargo de las eventualidades, de las contingencias que se provocan en ese mismo sector.
Ya, a ver, yo creo que la idea de autocontención, en todo caso, es un principio político y por lo tanto es algo sobre lo que podemos conversar. Opinar, digamos. Claro. Pero hay que tener dos hechos sobre los cuales esto surge. En primer lugar, que efectivamente no hay holguras fiscales. Nuestro país hace un tiempo que tiene unas finanzas públicas estrechas. Y esto lo ha dicho no solo el gobierno, ni de hecho también la oposición, sino el Consejo Fiscal Autónomo, Sí, digamos que es un órgano que se dedica específicamente a eso y que no tiene una afiliación partidista determinada. Y que ha dicho elegantemente que no hay plata. Sí. Efectivamente. Holguras fiscales es el seudónimo que usamos. No, de ahí lo dice con mucha más elegancia. Y lo segundo es que como comunidad política, y en esto no quiero, digamos, solamente atribuirle responsabilidad a la oposición o, digamos, a los gremios económicos, no hemos sido capaces de avanzar en una reforma tributaria que permita estabilizar el horizonte de gasto hacia el futuro. Eso es un hecho. No hemos avanzado en una reforma. En una parte sí, el cumplimiento tributario, el ministro habla de casi 1.200 millones para el próximo año. Claro, pero esos 1.200 millones ya están asignados a la PGU, a otros gastos prioritarios. Y esa es precisamente la idea de autocontención. Cuando surge la idea de que necesitamos acompañar el proceso de estabilización con un subsidio más extenso, obviamente, si no hay holguras fiscales, si la pequeña parte de la reforma tributaria en la que hemos podido avanzar ya tiene asignada el destino de esos fondos, avanzar en un subsidio eléctrico, hay dos alternativas. O lo hacemos de una manera autocontenida, que es la convicción del gobierno, o lo hacemos reduciendo el gasto en hospitales y afectando el tiempo de recuperación de la lista de espera, o en educación pública o en seguridad, porque ya, pero es que no me ponga una persona enferma de cáncer contra la generadora eléctrica, porque, porque en la práctica son gastos generales versus autocontención, porque el principio de autocontención... Pero es que precisamente de eso estamos discutiendo, y eso es lo que tiene el principio de autodiscusión, que es un principio político, es un principio político y por lo tanto es discutible. Y por lo tanto es discutible, y por lo tanto yo creo que tendremos que votar sobre esa base en el Congreso, porque es importante que tomemos esa decisión. Las generadoras podrán decir, ¿sabe qué? Yo estoy teniendo que pagar este subsidio que yo no inventé, porque yo no generé el problema lo creó el Estado cuando congeló las tarifas. Sí, está bien. El punto es que si queremos acompañar el proceso de estabilización con un subsidio más extenso, el dinero tiene que salir de algún lugar. Y claro, el principio de autocontención básicamente lo que dice es que como gobierno nuestra visión política es que eso es la expansión de ese subsidio no puede significar un menor gasto en seguridad pública, que es la prioridad número uno de los chilenos, ni tampoco retroceder en la recuperación de enseñanzas después de la pandemia, ni tampoco retroceder en la velocidad de recuperación de las listas de espera, ni en los otros gastos que son prioritarios para el gobierno. Entonces, obviamente, el principio de autocontención no necesariamente le va a gustar a la industria eléctrica, es entendible, pero su fundamentación tiene que ver con que no hay holguras fiscales y no estamos dispuestos como gobierno a sacrificar otro tipo de gasto social. Y por lo tanto el problema lo tiene que arreglar el sector donde está el problema. Eso significa. Ahora, y nuestra convicción es que eso se puede hacer. ¿Hay otros ejemplos de autocontención? No, esto es bastante. Hay que recordar, digamos, la mayor parte de las expansiones de gasto, incluso en el gobierno de Piñera, venían con su propia discusión tributaria específica, una sobretasa que se hizo en su momento a los bienes fiscales. Entonces, esta idea de discutir al mismo tiempo formas de financiamiento con expansiones temporales del gasto es algo que no es exclusivo de este gobierno, sino que viene de muchos gobiernos hacia atrás. Es básicamente parte de la realidad con la que tiene que funcionar unas finanzas públicas sin holgura. O sea, en la práctica, como usted dice, esto es política. Y la política significa decidir, discriminar qué cosas son más importantes que otras. Y el gobierno dice, tenemos unas prioridades
y el subsidio eléctrico es una prioridad menor y por lo tanto tiene que salir la plata de este lado. Es una prioridad es una prioridad que tenemos que atender y creemos que la podemos atender sin grandes cambios en la organización industrial del sector, pero sin afectar el gasto en seguridad, educación, salud, que son los prioritarios. Estos pequeños productores de energía, pequeñas generadoras, dicen que están en riesgo de quiebra, que los menores ingresos van a ser importantes, van a ser de los 2.000 millones de dólares para el sector, para el subsector. A ver, lo que uno observa... ¿Qué pasa si quiebran? A ver, lo que uno observa es que a eso me refiero con que no creemos que vaya a haber un cambio permanente en la organización industrial del sector. Ahora, obviamente es una pregunta empírica y esa evidencia hay que evaluarla. Lo que se ha presentado hasta el momento en la discusión parlamentaria, por ejemplo, es más bien evidencia anecdótica, pero es una discusión que estamos abiertos a tener y a encontrar maneras de hacernos cargo de mitigar potenciales impactos. Eso, por supuesto, siempre dispuestos a aquello. Ahora bien, lo que uno observa es que en el último año y medio las compensaciones hacia medios de generación, particularmente con tecnología solar, es del orden de los 400 millones de dólares. Lo que les ha entrado, digamos. Sí, por compensaciones, o sea, por este subsidio cruzado por esta política que está funcionando como un subsidio cruzado desde hace algún tiempo. Las transferencias, digamos. Y si uno observa eso y ve, digamos, las expectativas de recaudación que están en el proyecto de ley, bueno, digamos, al menos a nivel de promedio, las cosas funcionan. Otra cosa es que haya que afinar el instrumento para que sea suficientemente capaz de evitar distorsiones o impactos significativos digamos, en subsectores específicos, y para eso estamos perfectamente dispuestos. Pero eso supone una conversación un poco distinta de la que estamos teniendo en este momento, porque si la conversación es que el proyecto que ha presentado el gobierno es inconstitucional, cambia las reglas del juego y no hay nada más que discutir, eso no es una discusión particularmente constructiva con lo cual uno pueda intentar refinar un instrumento o mejorarlo. Hay que cambiar la conversación, dice usted. Yo esperaría que de aquí en adelante la conversación sea un poco más constructiva. Ministro, muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias a ustedes. El ministro de Energía, Diego Pardo, esta mañana aquí en Mesa Central. Volvemos con el Rat Pack.